Los menores de edad o las personas menores de edad en esta vulnerabilidad que se involucran en situaciones legales que los llevan ante un tribunal de justicia penal especializado en justicia para adolescentes tienen los mismos derechos que los justiciables adultos. Inclusive no hay que perder de vista que están dotados de igualdad jurídica y que incluso la autoridad debe magnificar sus derechos. Encontramos el procedimiento abreviado que, conforme la Constitución en su artículo 20, fracción séptima, se prevé a quien acepte su participación en los hechos que se le atribuyen o se le imputan, podrá dictarse una sentencia sin que se haya desahogado una audiencia de juicio. Estos requisitos que prevé el artículo 201 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es supletorio conforme al artículo 10 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se establece el mecanismo para, en vez de llegar a una audiencia de juicio en donde tengan que comparecer testigos, ofendidos y víctimas y el mismo imputado ya, si es en una audiencia de juicio con la calidad de acusado, cambiando su situación jurídica, pues pueda, ante el juez de control, resolverse el caso, materializándose así lo que establece a su vez el artículo 18 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es el principio de mínima intervención. No debemos de perder de vista que también, conforme al artículo 12, fracción sexta de la Ley Nacional, el juzgador y las partes, inclusive por ser un sistema integral, tienen que tomar en consideración el principio de interés superior en el menor, y dentro de esta fracción sexta de este artículo se establece los efectos que se vayan a causar a la persona adolescente por la decisión que se adopte. Y en este caso, bueno, atendiendo el artículo 9 en cuanto a la interpretación de las leyes, el 10 de la supletoriedad, que el mismo artículo 136 en su fracción 13ª establece que el Ministerio Público, al presentar la acusación, deberá solicitar que se aplique alguna de las formas de terminación anticipada del proceso para materializar precisamente el principio de mínima intervención. Creo que es aplicable. Sé que no está regulado en la ley, malamente la Ley Nacional del Sistema Integral no lo reguló, y supletoriamente el problema que podríamos ver es en cuanto al quantum o el establecimiento del tiempo de la medida sancionadora o el tipo de medida sancionadora. Lo que creo se salva aplicando el principio de contradicción, en el sentido de que sean las partes quienes expongan al juzgador, el defensor y el fiscal, y con intervención de quien sea necesario que intervenga en la audiencia, sobre lo más adecuado para la medida de internamiento, si es necesaria, o la medida sancionadora que haya de aplicarse incluso en libertad. Esto es, las partes sean quienes pongan ante el juzgador qué es lo que más le beneficia al joven, qué necesita el joven para efecto de que se le dé un tratamiento. Repito, ese internamiento o en externación, pero las partes, ¿por qué? Porque en justicia para adolescentes no hay quantum de la medida. Entonces, eso podría salvarse ahí. Sé que hay quienes dicen que el joven no debe de confesar un hecho, pero no debemos de olvidar que el joven tiene derecho a guardar silencio o a declarar. Y lo que se busca en menores de edad es que, bueno, la participación que tengan ante la autoridad sea ante todo con la verdad. Esto le correspondería al defensor platicar con el adolescente y hacerle ver sobre las consecuencias de sus actos, y además tomando en consideración que su desarrollo como persona, bueno, tiene que ver con la civilidad, porque también nuestro sistema es un sistema que tiene que ver con la educación y preparación para una vida gregaria adecuada. Esto es, no es obligarlo a confesar, sino simple y sencillamente si es el que diga la verdad. Eso es lo que considero, por lo cual también aunado desde luego al beneficio que otorga a ofendidos y víctimas a la no doble victimización al presentarse una audiencia de juicio, bueno, es que un procedimiento abreviado en nuestra materia es procedente, desde luego una forma modalizada, desde luego con las atribuciones que se otorgan en los mismos tratados internacionales para los juzgadores en cuanto a las facultades para efecto de determinar sobre la aplicación de lo que le pueda beneficiar al adolescente sin soslayar los beneficios que aporta
a la víctima u ofendido, no tampoco comparecer ante las autoridades reiteradamente, y con esto la doble victimización. Bueno, en relación al tema del procedimiento abreviado en la justicia para adolescentes, definitivamente ha sido muy controvertido en razón de que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que inició su vigencia en el año 2016, no lo establece. Cabe mencionar como antecedente que antes del inicio de esta ley, en Nuevo León ya se preveía en una ley estatal este procedimiento abreviado. ¿Qué sucede cuando inicia la vigencia de la ley nacional? En el caso de Nuevo León se decide continuar con este procedimiento abreviado. Cabe mencionar que los temas principales o las discusiones en relación al procedimiento abreviado en materia de adolescentes han sido principalmente la aceptación de responsabilidad que se exige para la procedencia del mismo. Nosotros en Nuevo León hemos advertido que esa aceptación de responsabilidad no va encaminada como una aceptación de culpabilidad, sino más bien para que el adolescente esté consciente de la conducta que llevó a cabo. Tan es así que nosotros en la misma ley nacional, dentro de una salida alterna, como lo es la justicia restaurativa, en el artículo 89 establece que para llevar a cabo una reunión para una restauración debe de haber aceptación de responsabilidad del adolescente. Entonces es ahí donde nosotros advertimos que hay la posibilidad de establecer esa aceptación. Cabe mencionar que para llevar a cabo esa audiencia en la cual el adolescente acepta esa responsabilidad, se encuentra asistido, además de su defensor, de sus padres y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Otro aspecto también que ha sido muy discutido es en relación a que cuando se lleva a cabo el procedimiento abreviado, de acuerdo a la legislación aplicable en forma supletoria, que es el Código Nacional, también establece la disminución de la penalidad en el caso del Código Penal, y como en materia de adolescentes no tenemos medidas sancionadoras mínimas, es donde se ha establecido cómo es que se considera la medida sancionadora que fue atenuada ante un procedimiento abreviado si no existen mínimas. Sin embargo, cabe mencionar que ese artículo 201 establece que el juez podrá disminuir hasta una mitad en caso de delitos dolosos o 2/3 partes en caso de delitos culposos, pero establece las circunstancias de que puede, es decir, es potestativo. Entonces nosotros ahí no advertimos alguna complejidad. Cabe mencionar también que en el caso de Nuevo León, el 99% de los procedimientos abreviados han sido para imponer una medida sancionadora en externación. Esto para evitar también llevar a cabo asuntos a juicio en los cuales definitivamente son por delitos previstos en el artículo 164 de la Ley Nacional, que prevé las salidas alternas como lo es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional. Sin embargo, para evitar llevarlos a un juicio de manera simulada, porque hemos advertido que algunos estados en los cuales no aceptan el procedimiento abreviado, ahí se enfrentan a situaciones en las cuales todo se llevó por las partes a acuerdos probatorios y únicamente van a juicio con puro acuerdo probatorio. Entonces, para evitar también esa determinación de esa manera, es que se decide en Nuevo León llevar a cabo ese procedimiento abreviado, los cuales hasta este momento, cabe mencionar, no tenemos alguna impugnación por algunas de las partes ante una segunda instancia o ante una autoridad federal en el cual se opongan a la celebración de ese tipo de figura de procedimiento abreviado. Las normas jurídicas que se analizan en el caso concreto se deben analizar lo que más favorezca al justiciable, lo que más favorezca a un imputado. En esta tesitura considero que el procedimiento especial abreviado no debe ser admitido en un sistema de justicia penal juvenil en el Estado mexicano,
Pues, si ustedes recordarán, en el artículo 18, en los párrafos 4, 5 y 6 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, establece específicamente en el párrafo 5, es el respeto al derecho humano como el debido proceso en el sistema de justicia especializado para adolescentes. Y el debido proceso es parte del derecho humano, que es un derecho humano irrenunciable. Y entre ellos se encuentra la garantía de ser tratado y considerado como inocente, la garantía de ofrecer pruebas, la garantía de contradecir las pruebas del Ministerio Público, la garantía de ofrecer las pruebas en plano de igualdad como el Ministerio Público, la garantía de tener un abogado defensor especializado en justicia para adolescentes, y la garantía de ser escuchado y tomar en cuenta su opinión. Y eso forma parte de la garantía del debido proceso, y que además en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, esa garantía de ser escuchado y tomar en cuenta su opinión debe ser una garantía, un derecho humano también, de una manera que se debe respetar de manera esencial, de manera efectiva. Esto es que materialmente el imputado, el adolescente, debe ser escuchado en todo momento, y el ser escuchado implica que debe conocer todo el procedimiento penal, debe conocer sus derechos, debe conocer la consecuencia y la trascendencia de la decisión al momento que él vaya a admitir un procedimiento especial abreviado. Por eso, el artículo 201, el inciso D del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al exigir el artículo 201, fracción tercera, inciso D, como requisito de procedencia, exige que el imputado admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. Esa exigencia procesal materialmente incide en el derecho humano al debido proceso, al restringir una garantía de lo que es ser tratado y considerado como inocente. Y esa garantía está exigida en el artículo 18, en el párrafo 5 y 6, párrafo 5 de la acción federal, como un derecho fundamental, como un derecho humano, y además está reconocida en el artículo 40.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y además está desarrollada de manera progresiva en el artículo, en la Resolución General número 10 del Comité sobre los Derechos del Niño. Eso es a nivel de las Naciones Unidas. A nivel del sistema interamericano está reconocido en el artículo 8, en el artículo 19 y en el artículo 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica. Por esos motivos, aceptar un procedimiento especial abreviado bajo los parámetros que se encuentra de reglamentación, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso incidiría de una manera directa a una impartición de justicia restrictiva a los derechos de la infancia. Y eso incidiría también al principio pedagógico del sistema de justicia penal juvenil. Por esos motivos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no estableció una reglamentación expresa de un procedimiento especial abreviado. En el artículo 24, el párrafo segundo de la Ley Nacional establece que la única manera de exigir responsabilidad penal es bajo el procedimiento establecido en la propia ley, y ese procedimiento es el juicio oral, no es el procedimiento especial abreviado. Y cuando remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, es siempre y cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales con una norma supletoria no va en contra de los principios del sistema de justicia para adolescentes. Y hasta en la reglamentación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 201, restringe sus derechos y viene en contra de los principios, como el principio va en contra del principio de interés superior del niño, para empezar, porque el principio de interés superior del niño se debe interpretar de tres maneras. Conforme a la Resolución General número 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, se debe interpretar como una pauta de interpretación de las normas lo que más favorezca al imputado. Esto es, si los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 201 implica parámetros de restricción de derechos, conforme al interés superior del niño, esos parámetros se deben aplicar. Es decir, el artículo 201, fracción tercera, inciso D, donde se exige que se emita, el imputado emita su responsabilidad del hecho, ese parámetro no se deben aplicar por ser inconvencional, porque es restrictivo de derechos. No se debe admitir en la forma tal cual se encuentra el procedimiento procesal. Ahora, la experiencia personal. En el estado de Chihuahua hay como 15 jueces especializados en justicia para adolescentes, y el tribunal de apelación o el segunda instancia es un solo magistrado. Ellos, mis compañeros jueces de primera instancia de control y del señor magistrado, son del criterio de que sí se admite el procedimiento procesal abreviado, un criterio de tipo formalista, donde dice que sí es dable admitir el procedimiento procesal abreviado. Sin embargo, considero que, como los argumentos que ya esgrimí, que es inconvencional al aceptarlo. Y este criterio, en sentido contrario, que dicen que sí, que ese tipo formalista, se elevó a nivel de pleno el Tribunal Superior de Justicia y se estableció como una jurisprudencia local.
Esta jurisprudencia es bajo la circular número 12 de 2018, dice que fue como criterio vinculante relativo a que el procedimiento abreviado era admisible en el contexto del proceso especial de justicia para adolescentes. Y dentro de las exposición de motivos de ese criterio, fue básicamente el criterio del señor magistrado de primera instancia de Ciudad de Chihuahua, que se elevó a nivel pleno en tribunal para hacer jurisprudencia local, y ya como jurisprudencia su servidor y otros superadores que consideraban que no procedía, tendríamos que aplicar el procedimiento especial abreviado en acatamiento de la jurisprudencia local del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, considero que esta jurisprudencia local es inconvencional, es arbitraria, ¿no? Pero para eso tendría que ya agotar los recursos legales, tendría amparo federal, y esperar que los recursos legales en términos del proceso de justicia, ¿verdad? En un criterio estrictamente personal, considero que esa jurisprudencia local hizo una interpretación de tipo formalista, en el sentido de que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al establecer de una manera formal algunos parámetros de que se refería a salida alternativa de justicia, y entre ellas se refería al abreviado, pero como no había una reglamentación especial del abreviado, ellos se fueron al Código Nacional de Procedimientos Penales y aplicaban en forma tal cual, así, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales como un derecho fundamental en relación con el artículo 20, inciso A, fracción séptima. Sin embargo, no tomaron en consideración que el artículo 20, inciso A, fracción séptima, decía que esta forma de procedimiento de delegación, de abreviado, en los términos que establezca la ley, y la Ley Nacional de Sistema para Adolescentes no lo establece de una manera expresa. Por eso considero en contrario, que es arbitrario. Sin embargo, el criterio del señor magistrado y mis compañeros jueces dicen que sí, y lo hacen aplican el Código Nacional de Procedimientos Penales de una manera supletoria y aún tanto restrictiva, ¿verdad? Y se fundan bajo un argumento de autoridad de la Suprema Corte de que era una jurisprudencia a nivel del Estado mexicano, y cuando hay una jurisprudencia restrictiva de derechos humanos, y aún y cuando hay una jurisprudencia de mayor protección, se debe tomar en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y esa jurisprudencia de la Suprema Corte se aplicó al caso concreto y se aplicó a la jurisprudencia local para decir que sí puede ser abreviado en materia de adolescentes, y que esa jurisprudencia local, con las reservas y respeto a la investidura y los operadores jurídicos que alinearon eso. Eso va en consonancia con un criterio de línea de pensamiento de la Suprema Corte de la Nación. Sin embargo, no va en consonancia con un respeto a los tratados internacionales en tema de derechos humanos. Buenas tardes. A nivel nacional existe un gran debate entre los operadores jurídicos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes relacionado a la incorporación o la admisión del procedimiento abreviado en materia de adolescentes. A mi consideración, el procedimiento abreviado en materia de adolescentes no es compatible con nuestro sistema, en atención a dos cuestiones primordiales. La primera de ellas es que esta figura jurídica no se encuentra contemplada dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y al no estar contemplada en nuestra legislación, pues no se podría aplicar por parte de los operadores jurídicos del sistema, ya que nuestra propia ley, en su artículo 24, establece una restricción expresa en donde determina que ningún adolescente, o no se podrá determinar la responsabilidad de una persona adolescente, sino mediante un procedimiento seguido en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, situación que no ocurre con el procedimiento abreviado, pues no se encuentra regulado en dicha legislación. Obviamente hay posturas en contrario que afirman que, si bien es cierto el procedimiento abreviado no se encuentra regulado en nuestra ley nacional, sí se encuentra regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual, como todos los operadores jurídicos sabemos, se aplica de manera supletoria al procedimiento para adolescentes. Sin embargo, no comparto este criterio de dichos operadores, puesto que para que proceda a aplicar la supletoriedad de una figura jurídica se requiere primordialmente que esta figura se encuentre regulada en la ley y que esté regulada de manera deficiente, para lo cual pudiera entrar la supletoriedad, en este caso del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta situación de que el procedimiento abreviado no esté contemplado en nuestra ley nacional, pues se debe a varios factores. Uno de los primordiales es que la finalidad del procedimiento abreviado no es compatible con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Recordemos que la justicia para adolescentes tiene como finalidad, a diferencia de adultos o de la materia de adultos, el educar a la persona adolescente. Una de las finalidades del procedimiento abreviado, que repito, es una figura jurídica que está hecha para adultos, es precisamente la descongestión
de los tribunales. En materia de adolescentes no existe esa congestión, por lo cual considero en esa parte que no sería viable ni aplicable el procedimiento abreviado. Otra de las consideraciones es la relativa a la problemática o el debate, perdón, que se tiene en cuanto a si el abreviado es un derecho que les corresponde a los adultos, por lo cual, al ser un derecho, también le debería de corresponder a los adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, la doctrina ha manejado la postura de que el procedimiento abreviado realmente no es un derecho, sino al contrario, es la renuncia a un derecho, y por lo cual, al ser los derechos irrenunciables por parte de los adolescentes, pues tampoco sería compatible con nuestro sistema integral de justicia penal para adolescentes, atendiendo también a que la finalidad de nuestro sistema siempre es que cuando se declara responsable a un adolescente se le imponga una medida de sanción acorde a sus circunstancias particulares, y no como la figura está regulada en materia de adultos. El procedimiento abreviado tiene como finalidad la reducción de las penas. Recordemos que en adolescentes no existen penas tasadas, no hay un mínimo de la pena que se le pueda aplicar al adolescente, y por lo cual no se le podría aplicar un beneficio conforme lo integra el procedimiento abreviado en materia de adultos. En esa tesitura y por otras consideraciones, este juzgador, en base a la experiencia, considera que el procedimiento abreviado no es compatible con el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Y una última consideración que me gustaría aportar sería la cuestión de que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 418, establece que el procedimiento abreviado no será aplicable a los inimputables, considerando que los adolescentes son inimputables para el derecho penal tradicional, es decir, por lo cual se creó un sistema integral de justicia especializado para adolescentes, por lo cual los operadores jurídicos que integramos este sistema, al ser especializados en la materia, en los rubros que establece la propia ley nacional, bueno, consideramos que es incompatible el procedimiento abreviado en materia de adolescentes. En el estado de Durango, hasta este momento, únicamente se ha solicitado un procedimiento abreviado, el cual fue negado porque la postura que tenemos los juzgadores en el estado de Durango es precisamente que el procedimiento abreviado no es compatible con el sistema integral de justicia penal para adolescentes.